Muy bien, muy buenas tardes para todas y todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Desde la distancia le envío un abrazo a todas y a todos, las personas que nos conocemos y que están conectadas. Es muy chévere encontrarnos en este medio mientras tanto. Estoy esperando un momento que mi presentación se comparta para que demos inicio. Sin embargo, antes de esto, me gustaría como que empezáramos a hacer un contexto de lo que vamos a hablar. En muchos casos, cuando hablamos de cooperación internacional, muchas personas creen que nos estamos refiriendo específicamente a gestión de proyectos o a consecución de recursos financieros, y no es este el caso específico de la cooperación internacional. Esto es una parte, pero no lo es todo. Entonces, vale la pena que durante la presentación estemos abiertos a mirar otras opciones que pueden ser muy útiles para nuestras organizaciones o nuestros procesos comunitarios, pero que no necesariamente están relacionados con conseguir dinero. Entonces, antes de ello, quiero hablar un poco del contexto histórico. En 1945, en pleno ejercicio, finalizando la Segunda Guerra Mundial más bien, la Carta de las Naciones Unidas enfoca un capítulo en el que dice que hay una necesidad de cooperación internacional para abordar todos los estragos y todas las tragedias que deja la guerra. Entonces, en este contexto nace la cooperación internacional y allí nace con un enfoque netamente asistencial. En ese momento solo se hablaba de llegar a un territorio que fue devastado y hacer una reparación. ¿Una reparación de qué tipo? Era sencillo en ese momento. Llevaban médicos, hacían unas atenciones en crisis para las personas que estaban allí y eventualmente hacían algo que tenía algo que ver con desarrollo, que era reconstruir, empezar a construir. Ese fue más bien el inicio de la cooperación, como se conoce en ese marco de los derechos humanos. Naturalmente hay organizaciones que posiblemente tenían ya trabajo previo y traían recursos a países en vía de desarrollo, pero no estaban inscritas en un marco global de cooperación. Posterior a eso, en el año 2000 aparece la Declaración de los Objetivos del Milenio. Creo que todos en algún momento escuchamos hablar de esto, 8 objetivos que nunca cumplimos, en los que se avanzó, pero que finalmente se decía para esa época, no, esto no responde porque en realidad no ofrece un contexto integral. Entonces, en todo el movimiento de los derechos humanos y junto con la ONU, obviamente, nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que amplían los objetivos del milenio. ¿Esto para qué lo contamos? ¿O esto para qué viene a colación en el tema de los marcos de cooperación? Porque las acciones que se financian, las acciones que se apoyan, todo lo que se hace en el marco de cooperación debe estar enmarcado en uno de estos componentes. Entonces es importante, aunque para algunas personas es un poco tedioso, para algunas organizaciones, que en algún momento dentro de nuestros grupos o colectivos tengamos la discusión de cuáles son las acciones que realizamos nosotros y en qué objetivos se enfocan. Cuando hablamos de acciones es importante pensarlo en términos de cosas concretas. Es decir, muchas personas relacionan, por ejemplo, que yo tengo un grupo de recreación y por eso doy educación de calidad. Es posible, pero no necesariamente es una relación directa. Es decir, no todo el que hace un grupo de recreación tiene educación de calidad. Es posible que hayan personas que lo hacen muy bien y que lo hacen con mucho fundamento y allí generan espacios pedagógicos. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de industria, de infraestructura, no todas las construcciones tienen este marco. Vemos en muchos casos que hay proyectos de industria e innovación que en vez de generar un progreso en las comunidades, más bien genera un retroceso porque pueden ser muy grandes, muy costoso el mantenimiento, las comunidades o los actores involucrados no estaban preparados para sostenerlo y termina siendo una fuente de desgaste y pérdida dentro de la comunidad.
Entonces, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, para aterrizarlo a una práctica comunitaria, siempre estaremos hablando en vías de acciones que estén generando instalación de capacidad. Es decir, que una vez finaliza el proyecto, una vez finaliza la acción que se desarrolla, la comunidad o las personas que viven en ese lugar son capaces de coger el producto que dejó el proyecto y continuarlo en el tiempo, de alguna manera. Bien, este tema de los objetivos de desarrollo sostenible tiene mucho por donde cogerlo. Sin embargo, en YouTube hay muchas cosas de eso que pueden revisar. Yo voy a seguir en esta vía de conectar en cómo podemos empezar a pensar nuestro proceso por cuestionar para qué sirve el desarrollo. Y esto es importante porque no todas las ideas que tengamos son ideas de cooperación al desarrollo. No todas las ideas que salen de una organización son ideas que de verdad generan desarrollo. Y es importante hacer una reflexión humilde allí sobre nuestras acciones, porque en muchos casos vemos que hay estructuras sociales que dejan como instauradas en el tiempo ciertas acciones, por ejemplo, de orden muy caritativo, que no generan capacidades en las personas, sino que más bien generan una dependencia y muchas veces se malentiende y personas piensan que un proceso de cooperación internacional puede financiar este tipo de acciones. Entonces allí hay algo que vamos a hablar ahora más adelante en los marcos, pero que es importante empezar a tener en cuenta, que cuando hablamos de este concepto de desarrollo, no solo lo que nosotros creemos que le hace bien a la gente es lo que realmente puede ser el desarrollo para ellos. Es un concepto que deben hacer desde la misma comunidad, es decir, no es un concepto que debe ser impuesto, sino que los mismos actores comunitarios deben empezar una reflexión constante sobre lo que para ellos genera desarrollo y no esperar que llegue un proyecto desde, por decirlo así, desde arriba o desde otro lugar que ya les imponga un marco. Creo que allí es donde muchas organizaciones hemos cometido errores, incluyendo en la organización en la que trabajo, y que estamos constantemente aprendiendo de eso, pero sí es importante hacer como ese hincapié. Bien, a partir de aquí me imagino que vamos a tener más preguntas, entonces les invito a que en el momento que haya nos escriban por el chat e inmediatamente miramos si hay pocas, habilitamos el micrófono, si no las vamos leyendo. Muy bien, entonces en este contexto de la cooperación nos vamos a encontrar básicamente 5 tipos de oportunidades de cooperación, que no todas tienen que ver con dinero, como dije antes. El primero es la subvención, que es lo más común que encontramos o que hemos conocido, que es lo que llamamos un proyecto. Entonces allí lo que hay es que hay una organización usualmente del hemisferio norte, un país de los que llamamos ricos o desarrollados, y ellos lo que hacen es aportar aproximadamente el 70% del costo total del proyecto en esa modalidad de subvención. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros vamos a empezar a pensar un proyecto, debemos saber de entrada que al menos el 30% del presupuesto o de los recursos corren por cuenta de quien lo está escribiendo. Es muy complicado hoy en día encontrar un proyecto o un donante como se encontraba antes, que eran organizaciones que te daban el 100% y casi de hecho no controlaban. Era de una ejecución muy libre. Esto ha cambiado mucho. Estas subvenciones las encontramos en muchos tipos, desde, yo qué sé, $10,000, que son unos 30 millones, hasta $200,000, que pueden ser unos entre 600 y 800 millones. Hay unas gigantes de $1,000,000, $1,000,000 de euros. Mejor dicho, hay como para todos los tamaños, pero lo importante aquí, más que dejarse llevar por la convocatoria grande o la que más plata tiene, es empezar a mirar cuál es realmente la que yo puedo ganar o a la que yo puedo aspirar.
Después tenemos una segunda categoría que se llama convocatoria solicitación. Esto también se encuentra en el marco de la cooperación y le favorece mucho a organizaciones que tienen como unos cortes muy técnicos o que tienen como unas similitudes con empresas consultoras. Porque lo que aparecen en este tipo de oportunidades es, por ejemplo, una organización muy grande que quiere desarrollar un proyecto en América Latina y necesita que hagan una línea base o un estudio de factibilidad o que hagan capacitaciones específicas. Usualmente, a diferencia de la subvención, las convocatorias no dan mucho margen para que tú opines de cuál es tu idea, cuál es tu propuesta iniciada desde cero. Ellas ya traen como un marco más estricto que te dice qué debes hacer, en qué momento. Este tipo de convocatorias tienen la particularidad de que si uno pudiese hablar de un excedente o unas ganancias, aunque en las empresas sociales o fundaciones no hablamos de ganancia, pero esa figura, a eso me quiero referir, este tipo de convocatorias y licitaciones son las que más pueden dejar recursos por esa parte, porque de alguna manera se ve más como un contrato que un convenio. Después tenemos una tercera categoría, que es una categoría que realmente se ha explorado poco, pero que es muy interesante, y son los premios. Usualmente cuando vemos en muchas comunidades de Colombia, yo diría que en todas, cuando uno llega siempre hay una persona o hay un líder o una organización de base que ha hecho mucho trabajo, que en algunos casos lo tiene sistematizado o lo está sistematizando y que ha podido generar cambios evidentes, es decir, que su misma comunidad lo reconoce, que uno llega allá y le dicen, vea, esta comunidad ha cambiado porque esta organización le ha metido el hombro, ha articulado cosas y ha traído muchos beneficios. Entonces, esas personas o organizaciones son susceptibles de ganarse un premio. Para eso que se necesita escribir la experiencia. Entonces, por eso es importante que las organizaciones, cada que hacemos una capacitación, un taller, una acción, tengamos fotos, evidencias, porque estos premios nos las van a pedir, por ejemplo. Estos premios siempre rondan como entre los $5.000 y los 15.000 hasta 20.000, es decir, como entre 15 millones y 45 o 50 millones. Y lo que nos ofrecen es la posibilidad de ampliar o invertir en lo que se está desarrollando. Muchas veces las organizaciones, con algunas que he hablado, piensan como nos ganamos el premio y esa plata nos la gastamos en poner computadores nuevos o en ampliar la sede, no necesariamente. Es decir, no es una lógica de que yo me lo gano y hago con él lo que quiera. Para poder acceder al premio, usualmente te van a pedir que presentes una propuesta de inversión, es decir, en qué te vas a gastar el dinero. Después tenemos otra categoría que se llama becas. Es también muy interesante, sobre todo para las personas que trabajamos en organizaciones sociales, que muchas veces nuestros salarios, por el mismo contexto en el que trabajamos, no nos permite tener muchos recursos para acceder a educación superior o de posgrado. En algunas páginas que les vamos a compartir ahora, vamos a encontrar muchas becas de especialización, maestría, cursos cortos, diplomados, y en estas becas están esperando que se inscriban personas como nosotros, que tenemos algún nivel educativo, no necesariamente profesional, ojo con eso, no todas piden que tengas un pregrado, y pues eventualmente son cursos muy interesantes porque usualmente los ofertan organizaciones muy grandes que ofrecen unas certificaciones buenas y pues a la final para la hoja de vida nos sirve. Y si uno lo quiere ver en un contexto más amplio, más de desarrollo, pues también si trabajamos dirigiendo una organización o dirigiendo un equipo y podemos ofrecerle estas oportunidades a nuestros colaboradores, pues sería genial como todo el proceso de cualificación. Después de eso encontramos donaciones. Estas son las clásicas, las que se veían mucho en el contexto de la cooperación hasta el 2015 o antes, incluso por ejemplo los 60, 70 y 80, esto fue lo que más se vio.
Estas donaciones son, por ejemplo, equipos que una empresa gigante va a dejar y entonces los van a reutilizar en otros lugares. En algunos casos son dineros. Cuando uno encuentra fondos de donación en dinero, usualmente son o congregaciones religiosas o, por ejemplo, grupos de voluntarios, grupos de la sociedad civil de algunas comunidades de países con mucha riqueza que deciden aportar un fondo y ya envían como el dinero directo. Este contexto de la donación hoy en día está migrando mucho a lo que es el fundraising y el crowdfunding, que son plataformas para recaudar donaciones. Entonces, esto es como otro tema, aquí no lo vamos a tocar mucho, pero es interesante también revisarlo, porque hay muchas iniciativas que tenemos en las comunidades que podrían ser susceptibles de ganar algún tipo de recursos a través de esas plataformas y no es costoso de desarrollarlo o montarlo pues para una organización. Bien, entonces tenemos estos 5 tipos de oportunidades, que es lo que más nos vamos a encontrar. Y después tenemos una línea de cooperación, que es ya nuestra idea qué contenido debe tener. Entonces, para esto, nosotros clasificamos como 4 líneas en las que uno debe enfocarse. La primera es ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo, asistencia y cooperación sur-sur. Voy a intentar enumerar como algunas diferencias entre cada una para que las vayamos comprendiendo. Entonces, cuando hablamos de ayuda humanitaria, son proyectos que en este momento los estamos viendo mucho. Eso en nuestro contexto ya se había limitado un poco porque se supone que nuestro desarrollo social y económico estaba creciendo, pero ahorita lo volvemos a ver por la pandemia. Entonces, son proyectos que buscan generar una asistencia en una comunidad que está viviendo algún tipo de crisis, sea por un desastre natural, por una situación social o política. Estos proyectos buscan llevar soluciones inmediatas. Por ejemplo, lo que más comúnmente vemos es entrega de alimentos, brigadas de salud, entregas de paquetes de algún tipo, construcción de viviendas, reparación de viviendas. Estos proyectos usualmente son de ejecución rápida, es decir, un proyecto de humanitaria usualmente no dura más de 3 a 6 meses. Todo debe pasar muy rápido y para esto la organización debe tener una muy buena disposición logística, porque el componente de la ayuda humanitaria implica que siempre debes tener una acción sin daño. Entonces, desde como ese marco de cooperación internacional, la acción sin daño empieza porque si vas a hacer una entrega de ayuda humanitaria no puedes tener una fila gigante de gente esperando, sino que lo tienes que hacer de una manera muy ordenada. Después encontramos proyectos de cooperación para el desarrollo, que aquí vamos a encontrar una gama muy amplia, muy amplia de cosas que se pueden presentar. Por ejemplo, en temas de salud, aquí cabe instalación de dispositivos para que las comunidades rurales empiecen a hacer atención primaria en salud, capacitaciones de líderes comunitarios, capacitación de atención primaria en salud. En temas de educación cabe prácticamente todo, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Voy a hacerle una nota al pie, hace prácticamente todo, porque hay algunos asuntos de la educación que ya no entran tanto en el contexto de la cooperación internacional. Eso que lo regula las leyes locales. Por ejemplo, en Colombia tenemos una ley local, que es la ley 1618, perdón, ahí se me olvidó, el decreto 1421, ya, que es de educación inclusiva, que nos dice que en Colombia las personas con discapacidad deben estar incluidas en aulas como todas las personas. Esto, por ejemplo, especial, entonces seguramente no va a pasar, la van a rechazar porque no se vincula con ese marco de objetivos de desarrollo sostenible que dice que es educación de calidad para todos y todas.
Por ejemplo, aquí se ven muchos proyectos de medio ambiente, es lo que más se encuentra realmente. Las convocatorias de medio ambiente en este momento son las que tienen más acogida, tienen más dinero, tienen más posibilidades de proponer cosas nuevas. Entonces, es importante, como esto es un tema que a nivel global está llamando tanto la atención, que en todo lo que nosotros propongamos intentemos integrar alguna medida de medio ambiente. Si no es posible, entonces al menos debemos garantizar que, por ejemplo, supongamos que presentamos capacitaciones para un grupo de líderes comunitarios, entonces el refrigerio que se les debe dar no debe ir en icopor y cosas de plástico. Manejar como este código ambiental hace que la organización y las iniciativas que tengamos vayan cobrando como mucho esa cultura de preservación, que es lo que buscan estos marcos de cooperación. Después tenemos un siguiente componente que son proyectos de asistencia. Estos proyectos de asistencia los vamos a encontrar muy orientados hacia la generación, por ejemplo, de atenciones en salud específicas como entrega de prótesis, órtesis, dispositivos de asistencia. También vemos en este contexto de asistencia, por ejemplo, proyectos para adultos mayores. Se encuentran mucho aquí que necesitan algunos elementos y que necesitan una ayuda constante durante el tiempo, porque sus condiciones ya no de vida, sus ritmos de vida ya no les permiten generar como unos procesos de desarrollo, sino que ya son personas que vamos más en busca de garantizarles unas condiciones aceptables de calidad de vida en sus últimos momentos. Entonces aquí en el contexto de asistencia encontramos sobre todo proyectos orientados a la tercera edad, a personas que tengan algún tipo de diagnóstico de salud muy complejo, demasiado complejo, que les impida como algunos factores de integración en la sociedad. Y finalmente encontramos la cooperación sur-sur, que es una nueva línea, por decir así, es reciente, y habla de cooperación entre países del hemisferio sur. Entonces, esta cooperación sur-sur lo que nos va a permitir es que nos dé más puntaje, por ejemplo, si nuestro proyecto tiene una articulación con algunas organizaciones locales o de otro país de Latinoamérica, en el caso nuestro. Ejemplo, yo tengo un proyecto aquí en Colombia, en un municipio, y trabajo con temas medioambientales en limpieza de ríos. Entonces hago un convenio con una organización que está, por ejemplo, en Bolivia, y esa organización desarrolla un proyecto similar, no idéntico, sino similar, y esas dos organizaciones entonces se presentan a una misma convocatoria. Esa alianza sur-sur es muy interesante porque permite contrastar resultados, permite intercambiar metodologías, intercambiar experiencias, entonces en teoría hace que los procesos se optimicen mucho más en la medida en que hay más fortalecimiento técnico. Es muy interesante, por ejemplo, si nosotros como organizaciones tenemos algunas cooperaciones, yo lo llamo cooperaciones, pero es más o menos como que uno tiene una organización con la que se mantiene charlando, intercambiamos conocimiento y está en otro país y lo hacemos solo de buena amistad. Es muy bueno si, por ejemplo, se formaliza un poco más eso y se establece un acuerdo de cooperación técnica sur-sur. ¿Esto por qué? Porque si en algún momento nos van a aprobar algún proyecto, nos van a preguntar cosas de este tipo. Y es mucho mejor mostrar un convenio, así sea solo de cooperación técnica, que decir, ah, sí, yo charlo con una organización de otro país. Entonces esto nos va a dar mucha más credibilidad a la hora de plantear cualquier iniciativa a la cooperación internacional. Antes de cerrar estas líneas de cooperación, es muy importante tener en cuenta que para todos los casos, para todas las cuatro líneas, siempre vamos a ir en un mejor nivel o con mayores oportunidades si escribimos proyectos o hacemos proyectos en asociatividad con otras organizaciones. Es decir, no se trata de que las dos organizaciones hagan lo mismo, sino encontrar una organización que me complemente, que tenga algo que yo no tengo y en el proyecto unir esos dos conocimientos.
De alguna manera para la cooperación eso es lo ideal, que no hayan proyectos que sean como una isla, que los ejecute una organización y el resto del mundo no sepa. También, esto es algo más reciente, casi que en todos los proyectos de mayor tamaño en cooperación internacional están pidiendo que haya una participación del gobierno local. ¿Eso qué implica? Que la cooperación debe ir muy articulada, muy de la mano con los planes de incidencia que tengamos en los municipios. Cuando nos van a aprobar un proyecto de cooperación al desarrollo, es muy normal que llamen, por ejemplo, a la alcaldía o al ente territorial o a alguien de esa institución y pregunten por quién es la organización y cómo trabaja en territorio. Porque como es de cooperación al desarrollo, es incoherente si uno dice yo soy de cooperación al desarrollo, pero no tengo ni un socio. Bien, ahora, para ya entrar como más en materia operativa y vamos a conocer algunas herramientas de búsqueda. Yo aquí tengo 3 herramientas de búsqueda, que es donde se pueden encontrar convocatorias. Voy a cambiar la pantalla, un momento por favor. Creo que no se ve bien. Muy bien, aquí tengo 3 páginas. Una que se llama gestionandote.org, que es gratis. Tengo por aquí otra que es de el APC. Esto es una página de la Agencia de la Presidencia para la Cooperación Internacional. Tengo otra que se llama Nodo-K y es de aquí, creo que es colombiana. Sí, es colombiana y también publican oportunidades. Entonces vamos a revisar algunas como para que tengamos una idea de cómo funciona esto. Ahí cerré gestionando. Un momento, por favor. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, de entrada nos dicen curso online en español, Introducción a la Innovación Social. Por ejemplo, esto es un curso interesante para realizar. Seguimos bajando y encontramos más cursos, pero aquí empezamos ya a encontrar, por ejemplo, proyectos ambientales sostenibles. Cuando hablamos de proyectos ambientales sostenibles, para las personas que no tienen como mucha experiencia en temas ambientales, les voy a poner un ejemplo mío. Antes me imaginaba que eran solo proyectos relacionados con plantas, ríos y este tipo de temas. Después hablé un poco más al respecto y encontré que no necesariamente tengo que ser una organización ambiental para proponer una solución ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que, por ejemplo, si en algunas organizaciones tienen programas de reciclaje, digamos, quepan dentro de este tipo de convocatorias. Entonces, es bueno no descartarlas si mi enfoque no es ambiental y veo que la convocatoria es ambiental. Voy a seguir por acá, nos dicen más proyectos ambientales, conservación ambiental. Por aquí deben haber unos que no sean ambientales. Aquí dice subvención de Coca-Cola Foundation y financia programas, proyectos, iniciativas sociales que promueven el bienestar de diferentes comunidades del mundo. Hay más cursos, por aquí hay una subvención, proyectos con impacto y reducción de la pobreza. Por aquí nos dicen 10.000 en efectivo para proyectos en construcción de paz local. Como ven, hay muchas categorías. Voy a cambiar de página para que veamos otro tipo de proyectos. Ok.
Esto está como lenta. Me voy a ir a APC y ahorita volvemos. Entonces, por ejemplo, en la APC que es de la presidencia, encontramos muchas convocatorias. En la APC usualmente encontramos convocatorias muy grandes. Yo casi nunca he encontrado convocatorias pequeñas. Esta página siempre nos va a pedir un registro. Es decir, que tenemos que abrir una cuenta para ello. Bien, voy a abrir una. Ahí. Voy a abrir la primera que encontré allí. Entonces nos dicen la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esto es lo que conocemos como USAID o USAID. Entonces están haciendo una convocatoria en la que se pueden presentar iniciativas que apunten a generar objetivos, resultados, impactos en el desarrollo de manera continua y sostenible. Esto aquí de entrada nos está diciendo cabe casi todo lo que queramos proponer, siempre y cuando esté en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden aplicar entidades sin ánimo de lucro y con ánimos de lucro, perfecto. Enviar una nota de concepto o expresión de interés a USAID y ellos lo van a evaluar y después van a verificar si se alinea o no con los objetivos que ellos tienen. Entonces, aquí encontramos el concepto, valga la redundancia, de nota conceptual. Esa es la puerta, eso es lo que siempre nos van a pedir al inicio. Entonces, teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo para explicar cómo se hace un proyecto, vamos a intentar en este momento explicar cómo se hace una nota conceptual, que es el primer paso. Es muy importante porque la nota conceptual usualmente es corta, son 2, 3 páginas, máximo 4, en las que vas a tener la oportunidad de convencer al lector de que tu necesidad y tu idea es la que se merece esa subvención. Aquí nos dicen más abajo que se pueden presentar soluciones desde $200,000 hasta $15 millones. Esto hay que leerlo como con pincitas, digámoslo así, porque uno casi siempre se imagina unos proyectos súper grandes, pero en la mayoría de casos las capacidades organizacionales no respaldan eso. Entonces siempre es preferible ser mesurados a la hora de pensar la idea, de proyectarla y no irse a los topes. Es decir, no presentar algo por 200,000, pero tampoco por 15 millones. Si es la primera vez que se presenta, yo diría 250 hasta 500,000 está bien para un primer ejercicio. El estado de la convocatoria es abierto y la fecha de límite de inscripción es hasta el 2022, o sea que es un fondo que está abierto todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos hasta diciembre de 2021, hasta junio de 2022, uno tendría oportunidad de presentarse. Si no la tiene ahora, después lo puede hacer. Estos son fondos que usualmente tienen como sus propios recursos, entonces están abiertos. Todas las páginas o la mayoría de páginas que nos ofrecen este tipo de servicios tienen más o menos la misma estructura. Y aquí nos dicen que tiene un link. Entonces, cuando uno se va a ese link, empieza a ver cuáles son las condiciones que el donante o la organización que está ofreciendo la subvención ofrece. Hay una particularidad cuando son cosas de esta organización que es USAID, casi todo está en inglés, entonces debemos tener una persona que hable inglés, pero eso no debe ser una barrera porque la mayoría de navegadores virtuales pues te pueden traducir la página. Aquí están como todos los datos, ya cada uno pues puede obviamente entrar a esos links, inscribirse y buscar más convocatorias, leer un poco. Voy a volver a la presentación para que hablemos de cómo se construye esta nota conceptual.
Entonces, mientras volvemos a la presentación, en 30 segundos vamos a dejar el espacio un momento en silencio para que si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor la hagamos para empezar ya con la nota conceptual. También aprovecho para recordarles si nos pueden colaborar con un me gusta en la página de la Fundación de Facebook o de Instagram, se lo agradeceremos enormemente. Bien, dejamos un minutico para preguntas y nos van contando. Buenas tardes, profe. Sí, te escucho. Soy Daniel, mi nombre es Carlos Mauricio Tencio Barrio. Soy referente de la población con discapacidad del municipio de María la Baja. Sí. Dentro de los requisitos, ¿cuáles serían los requisitos especiales para poder participar en estos eventos, digamos, en este proyecto, en esta convocatoria que ofrece USAID? Ya, bueno, ¿cuál es la página que usted me está hablando para darle me gusta? Ok, la página te la comparten ahora en un momento en el link a través del chat. Y para responder tu primera pregunta, los requisitos cada convocatoria los plantea de manera independiente, pero usualmente es que seas una organización sin ánimo de lucro o una organización gubernamental como es tu caso. Hay muchas convocatorias también para que los municipios puedan aplicar. Usualmente otros de los requisitos es que debe haber una contrapartida, es decir, que la persona que lo está proponiendo debe tener un fondo o unos recursos disponibles para también aportarle al proyecto. Son como los generales. Ahorita en lo que vamos a ir conversando, vamos a tener en cuenta algunos requisitos que ellos piden y los vamos a ir enunciando. Muchas gracias, profe. ¿Nos repites, por favor, ¿Sí? la página de la presidencia? Sí, claro. Voy a proyectarla. Lo pueden buscar en Google como APC Colombia. Y la página exacta, ya se las pongo. Dice, Se llama, aquí está, pero no alcanzamos a ver la dirección. Denme un momento, por favor. Se llama, donde encuentran puntualmente las convocatorias, se llama Portal Servicios, raya, apccolombia.gov.co. Estoy copiando el link para enviárselos por el chat. Gracias. Aquí está en el chat ya. Se deben registrar para que les dejen ver las convocatorias, pero el registro es muy sencillo. Solo cédula, nombre y correo. Es muy... Por aquí nos hacen otra pregunta. Denme un momento que... Dice, nos pregunta Paula Roldán, ¿cuándo se pueden presentar varias organizaciones sociales a una subvención como una unión? La idea es que siempre tenga algún tipo de alianza el proyecto. Casi siempre nos van a pedir eso y nos van a preguntar qué relación tiene la organización con otros actores comunitarios. Esta unión o esta alianza que se hace no necesariamente tiene que ser por partes equitativas. Supongamos yo tengo una muy buena idea y la debe de desarrollar mi organización. Una estrategia que yo puedo hacer es que en alguno de los módulos, alguna de las líneas que proyecte, incluya otra organización para desarrollar algunas actividades específicas. Pero lo ideal es que siempre haya como una participación activa de 2 o más miembros. Después nos preguntan desde FSC, Hogar de Paso, buenas tardes, dentro de las líneas de cooperación, ¿en dónde se ubican las líneas de derechos humanos y la categoría de género? La línea de derechos humanos es gigante,
Entonces allí vamos a encontrar muchos tipos de proyectos que responden a derechos humanos, como lo son proyectos para víctimas del conflicto armado, para poblaciones que han sufrido algún tipo de vulneración por parte, por ejemplo, del Estado. Estas líneas, cuando son, por ejemplo, este tipo de víctimas, las encontramos más filtrando en estas páginas a través de proyectos de paz. Se encuentran muchas iniciativas de derechos humanos y las de género se encuentran así, género. De estas también se encuentra una buena cantidad. Hay una convocatoria que sale regularmente, yo he visto que promedio sale cada 2, 3 meses y es de ONU Mujeres. Siempre aprueban, si la memoria no me falla, como entre 50 y 150 millones de pesos colombianos. Estos son más o menos, sí, como entre 15.000 o 20.000 dólares y 50.000. Y lo que buscan es generar muchos temas de participación. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, iniciativas de género, es importante que siempre vayan como atadas con algo de que las mujeres participen y generen medios económicos. Eso también es súper llamativo. Fundamicer nos pregunta, ¿la cooperación financiera es reembolsable o no? Hoy en día están exigiendo que haya un tercer actor aportante, sea en diferido en especie y que la cobertura o impacto estén como bandera. La cooperación financiera usualmente no es reembolsable. No es reembolsable. Cuando hablamos de subvención, ya implícitamente se dice que no es reembolsable. Si nos ofrecen algo que sea reembolsable, honestamente a mí nunca no lo conozco ni me lo han pedido, pero eso ya dejaría de ser un proyecto y se convertiría más en un negocio, en un préstamo. Lo que dicen desde los compañeros de Fundamicer es muy cierto, están exigiendo que haya un tercer actor aportante, sean diferido o en especie, por eso necesitamos siempre tener una alianza para poder presentarnos. Después Fraida nos dice, para organizaciones que tienen experiencia como aliados pero no han sido ejecutores directos, ¿cuál es el tipo de cooperación más conveniente para presentar proyectos para iniciar? ¿Se puede aliar una organización con poca experiencia y otra sin ninguna experiencia como ejecutor? Es posible que, por ejemplo, encuentres una convocatoria que te dé la confianza, empezando de cero, sin tener experiencia, pero estas convocatorias son pequeñas. Siempre encontramos, son convocatorias, digamos, en pesos colombianos de 5 millones, 10 millones, organizaciones relativamente pequeñas que pueden tener unos procesos de seguimiento como más persona a persona. Cuando la organización tiene poca experiencia, yo sugiero que lo más recomendable es que busque establecer una alianza con una organización que tenga más experiencia, porque realmente cuando presentamos un proyecto a una convocatoria de estas, es posible que se estén presentando otras 200 o 300 ideas más. Entonces siempre debemos intentar salvar como esta parte de la alianza con alguien que sea fuerte o con una organización que tenga pues como más experiencia. Profe, yo puedo preguntarle algo frente a ese tema de experiencia. Cuando una ¿Sí? organización es pequeña porque apenas está surgiendo y pues quiere participar como en ese tipo de proyectos, entonces, ¿qué otro tipo de herramienta de pronto para no empezar a ver este tipo de proyectos tan grandes, sino algo como más pequeño, podría uno buscar? O igualmente siempre es tratar de hacer esa alianza. Sí, lo ideal es que tenga siempre una alianza, sea para un proyecto pequeño o grande, pero hay algunas convocatorias que son pequeñas y no exigen tanto. Yo creo que un buen indicador de esto es que cuando mires la convocatoria, cuando estés buscando en las páginas, vayas revisando como los montos que ofrecen. Si ves una que tenga poquito, es posible que ahí haya un buen punto para iniciar. Todo depende mucho de la nota conceptual que escribas, de lo que vamos a hablar a continuación. Por aquí nos hablan de temas relacionados con el bienestar emocional. ¿Cómo se llamaría la línea para acceder? Nos lo pregunta Sandra. Sandra, esto lo abordamos desde muchos puntos de vista como un componente psicosocial.
En el componente psicosocial se pueden integrar, por ejemplo, como zonas de escucha, grupos terapéuticos, grupos de autoayuda, yo que sé, terapias psicológicas, todo este tipo de acciones se pueden argumentar desde una línea de bienestar emocional y ya esto lo conectas con el objetivo que tenga pues como la población. Nos dicen para una asociación de personas con discapacidad sin ánimo de lucro, me imagino, con 19 meses de fundada se pueden presentar proyectos de vivienda. Es muy complejo que con ese tiempo de vida les aprueben un proyecto de vivienda, porque usualmente los proyectos de vivienda son muy grandes y implican muchos recursos. Entonces, usualmente para que nos aprueben en cooperación, nos van a pedir entre mínimo 18 a 24 meses de fundado, pero para el tamaño de un proyecto de vivienda yo creo que se necesita tener al menos unos 4 a 5 años de estar fundado. Por aquí nos dicen desde Fundamicer que durante el periodo de pandemia la co-creación de conocimiento ha aumentado. Esto es totalmente cierto. Creo que este tipo de alianzas que hacemos en este contexto virtual, pues nos sirven mucho para aumentar como las posibilidades de presentar una idea en conjunto. Después nos preguntan en temas de mejora de calidad de vida para pacientes pre y trasplantados. Aquí usualmente encontramos unas líneas de cooperación en estas páginas que nos las refieren como proyectos de asistencia para personas con cuidados especiales. Este tipo de proyectos de asistencia pueden ofrecer estas soluciones. Usualmente estos proyectos nosotros hemos encontrado que salen más de la cooperación italiana y están muy centrados, por ejemplo, en apoyar temas locativos para mejorar como espacios donde están estas personas o las clínicas o los centros en los que algunas veces necesitan estar internados. Después nos dice Julián, por favor recordar que en algunas ocasiones se abren convocatorias a través de embajadas. Sí, esto es totalmente cierto. Japón a través de JICA, por ejemplo, Francia a través de AFD y el Reino Unido. ¿Cómo habrán evolucionado los temas relacionados con el efecto de COVID? Eso es muy importante. El efecto COVID ha hecho que muchos recursos de cooperación internacional se destinen y de cooperación al desarrollo, perdón, se destinen hacia ayuda humanitaria. En los proyectos que estamos presentando actualmente siempre es necesario tener algún componente de bioseguridad. Es decir, si presentamos en este momento un proyecto con las condiciones sociales y del país pues, que teníamos, por ejemplo, en marzo o en febrero, difícilmente lo van a aprobar. Casi que todo nos toca adaptarlo en contexto COVID, es decir, mucha virtualidad, poco contacto y cosas como un poco que no involucren tanto el contacto humano, pero que permitan dar unas soluciones muy inteligentes para ello. Laura Hurtado nos pregunta que si un proyecto de cooperación se puede presentar desde las alcaldías. Sí, Laura, se puede presentar desde las alcaldías, ahí sobre todo las agencias de cooperación de los otros países, por ejemplo, USAID, como la que vimos ahora, o JICA, en algunos casos la Agencia de Cooperación Francesa e Italiana, apoyan mucho alcaldías, apoyan mucho las alcaldías y hacen de hecho convocatorias solo para alcaldías. En algunos otros casos es necesario que la alcaldía tenga una alianza con organizaciones de base comunitaria para poder presentarse a ambos. Y finalmente, para cerrar este momento de preguntas, Blanca Pinilla nos dice que cómo sabemos de las convocatorias internacionales. Blanca, nosotros usualmente nos enteramos a través de estas páginas que hemos revisado, APC, Gestionándote, Nodoka, y otra que se llama Impactia. Y es cuestión de estar mirando. En muchos casos, estas páginas tienen forma de activar notificaciones, o sea que si las activa, casi que todos los días te están llegando muchas cosas. Lo maluquito de eso es que te llegan de todo,
no tiene filtro, entonces todo el tiempo te está sonando el celular, pero si lo soportas, está muy bien. Entonces lo puedes activar y ahí te van a llegar todo el tiempo. Ok, entonces para continuar voy a volver a poner mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta adicional en el momento. El listado de los buscadores, bueno, pues podríamos hacer como un pequeño listado terminando esta conferencia y agregarlo en esta presentación, en las memorias. Y ahí lo podrían encontrar porque no lo tenemos listado, pero lo podríamos hacer rápidamente. Bueno, entonces vamos a tomar en este momento nuestros 10 minuticos de descanso. Aquí seguimos pendientes de las preguntas que nos están realizando a través del chat para resolverlas entonces un poco más tarde. Les recuerdo que por favor ingresen al link para diligenciarlo, que puedan tener allí la información para la asistencia. Y los invitamos también a que nos vean a través de Facebook o que compartan este video. Va a estar en nuestra página para que otras personas también y otras organizaciones puedan tener también esta información de lo que estamos realizando hoy. Nos encantaría muchísimo, ustedes saben que esta es la época virtual y a todos nos gustan las fotos, a todos nos gusta ver todo lo que estamos haciendo, entonces nos gustaría muchísimo que se pudieran tomar una foto y la compartan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran @Fundación Acasa. Así que, bueno, los vamos a estar viendo, vamos a darle me gusta, vamos a estar siguiéndonos allí. Va a ser muy interesante poder tener más interacción, conocernos más, saber más de qué estamos hablando como organizaciones. Así que los invitamos a que nos sigan y a que se tomen la fotografía y nos etiqueten como @Fundación Acasa en Instagram y en Facebook. Entonces, vamos a tomarnos el descanso. Son las 5:08. Regresamos entonces a las 5:15. ¿Les parece? Bueno, entonces nos vemos en unos minutos. Por favor, no olviden ingresar y registrar la asistencia. No sé, en Facebook está como gracias por la gestión de conocimiento, en la casa, como tú estás respondiendo, no sé si... Pero no preguntaba nada. Pues preguntábamos sobre todo con el que se repetía las páginas que estaban diciendo información.
Bueno, regresamos. Bueno, vamos a regresar nuevamente a nuestra formación. En el chat hay algunas preguntas y Sandra nos pregunta cómo acceder nuevamente al taller que hubo el 14 de octubre. Ese taller también está grabado, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Nos encuentran como Fundación A Casa. Allí pueden encontrar toda la información que vamos a estar transmitiendo a través de todos estos talleres. Recuerden también, por favor, las personas que no han diligenciado la asistencia, para que por favor ingresen allí, nos dejen la información. Recuerden que con esta información estaremos enviando las memorias. Entonces vamos a enviarles la presentación, los links de los que nos está hablando Daniel, para conocer toda esta información de cooperación internacional y que podamos estar atentos pues como a todo el trabajo que hemos realizado. Bueno, durante toda esta hora hemos hablado de muchísimas cosas acerca del desarrollo, pero considero que hay algo importante que recordar y es que Daniel nos hablaba ahorita acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y es importante recordar de allí que todas las acciones que se deriven de estos objetos de desarrollo deben estar enfocados a la generación de instalación de capacidad para las comunidades, ¿cierto? Y hablaba también acerca del concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo debe nacer desde la comunidad y no un concepto impuesto o llevado desde nosotros como organizaciones. Esa era la información que nos brindaba ahorita también Daniel. Y nos estuvo presentando todas las maneras en las que podemos presentarnos como organizaciones o acceder a algún tipo de subvención, de beca o premio o alguna convocatoria. Entonces vamos a continuar con nuestra charla, con todo este espacio de formación y también por favor recuerden las fotos, etiquétenos, nos van a encontrar como @Fundación A Casa en Instagram y en Facebook. Y las personas que nos están viendo por Facebook también pueden compartir el enlace de allí desde Facebook para que muchas otras personas nos puedan seguir viendo la información. Todo este video continúa allí en las publicaciones, así que lo podrán encontrar en el muro y a seguir viéndolo para recordar la información. Entonces continuamos con Daniel. Gracias. Entonces, por aquí hay una pregunta que nos hicieron durante el receso de Fundación Parkinson. ¿Qué se entiende por cooperante? Bueno, puede ser que utilice mucho esta expresión. Técnicamente, cooperantes son todos los actores de un proyecto, pero en mi vocabulario, cuando hablo de cooperante, me refiero a esta organización que ofrece la convocatoria y que ofrece la mayor parte de los fondos. Lo que antes llamábamos, por ejemplo, un donante, en el contexto actual se debe entender como un cooperante. Hay tipos de cooperantes, hay por ejemplo unos cooperantes que son financieros, otros técnicos, otros operativos, todos son cooperantes, pero usualmente llamamos como cooperante refiriéndonos a esa organización que no es de aquí y que ofrece los recursos. Bien, cuando empezamos a pensar en presentar la propuesta, es interesante primero tener una idea propia de nuestra organización, pero cuando vamos a revisar las convocatorias, hacer una lectura del cooperante, no solo lo que dice que van a aprobar proyectos para mujeres, niños, niñas, etcétera, sino también revisar la página de esa organización que está lanzando como la convocatoria. Allí que vamos a poder encontrar
criterios de elegibilidad. Esto es lo primero que debemos revisar en esas convocatorias. Si si podemos ser aceptados o no. Casi todas las convocatorias, por no decir todas, tienen esos criterios de elegibilidad en algún lugar detallados de manera muy exacta. Entonces allí nos van a decir, necesita ser organización sin ánimo de lucro o necesita ser una alcaldía, debe tener X cantidad de años de experiencia. Por ejemplo, se ve mucho que le dicen a uno, debe tener al menos 2 proyectos firmados en ese tema o con esa población o con ese grupo humano. Entonces ellos ponen como algunos criterios que es interesante verlos antes de empezar a hacer todo el trabajo para asegurar pues que no se vaya a perder como toda esa labor. Después revisar los focos de interés del cooperante, lo que hablábamos ahora, si se va más para ayuda humanitaria, si dice necesitamos solucionar crisis inmediatas o propone más procesos de desarrollo social. Es muy interesante, muy importante esto porque debemos identificarlo definitivamente, si lo que estamos haciendo es ayuda humanitaria o desarrollo social. Es muy poco probable que nos aprueben, por ejemplo, proyectos que uno podría llamar híbridos, que son mitad ayuda humanitaria y mitad desarrollo social, o que tienen pues como una complementariedad. Eso casi no se acepta, usualmente siempre son de un lado o del otro. Lugares de interés. Es muy común que en estas páginas vemos unas convocatorias súper interesantes. A mí me ha pasado que me emociono con el tema y después de leer todo me doy cuenta que era para África y no para Latinoamérica. Eso suele suceder y debemos estar muy atentos porque muchas veces, aunque en las páginas estas que vimos se supone que hay convocatorias para nuestros contextos, a veces se filtra una que otra que no es para nosotros y perdemos tiempo. La forma de escritura es muy importante, este ya es un trabajo ya como más técnico, pero cuando nosotros hablamos de la forma de escritura es mirar la página del donante, cómo están escritos los párrafos, si son muy narrativos o si hay más números, si hay más estadística, si hablan, por ejemplo, de cosas tan sutiles como se dicen beneficiario, participante, usuario o persona. Entonces intentar como acoplar un poco la forma como nosotros vamos a escribir a la forma como ellos también escriben, de tal manera que se pueda generar como un encuentro allí. Tenemos montos específicos, nunca nos van a aprobar un proyecto que digamos que vale aproximadamente tanto, siempre tienen que ser montos muy exactos y cuando decimos específicos también nos referimos a que si yo digo que mi proyecto vale 50 millones de pesos, entonces debo aclarar que cada una de los objetivos o de las líneas tiene un costo de X cantidad. Supongamos que tengo 3 objetivos y mi proyecto es de 50 millones, lo ideal es que fuera como digamos 20, 15 y 15, 20 millones para un objetivo, 15 para otro y 15 para el tercero. De esto vamos a profundizar un poco más adelante. También en esa lectura de cooperante, súper importante la experiencia, de esto ya lo hemos hablado, revisar con quién ha trabajado o qué otros proyectos han hecho, es decir, como esto es más o menos lo que vemos en el contexto comercial como una lectura del cliente, poder basarnos en todo lo que ellos proyectan en su página para poder mirar si como que las culturas y las formas de las organizaciones realmente encajan. Finalmente ponemos allí formatos y documentación requerida. Es muy importante que la nota conceptual se construya en el formato que la organización provee. Casi todas tienen las mismas categorías o preguntan las mismas cosas más bien, sin embargo, lo preguntan en orden diferente. Entonces es muy importante, cada que se vaya a mirar una convocatoria hay formatos. Cuando no hay formatos, la misma convocatoria dice, las personas interesadas o las organizaciones pueden presentar sus propios formatos, pero casi todo lo tienen, y documentación requerida. Luego nos vamos a definir temas de interés. Ya después de haber visto, por ejemplo, la convocatoria y es mirar qué de mi organización hay para responder a esa convocatoria y allí miramos es como la necesidad.
Los proyectos de cooperación siempre tienen que responder a una necesidad específica y no se valen cosas generales, como en muchos lugares encuentra uno proyectos que dicen, es que aquí la gente es muy pobre, pero eso es muy subjetivo, porque si, por ejemplo, supongamos de una ciudad como Cali, y decimos aquí la gente es muy pobre, para una persona de estas que lee los proyectos, pues tal vez esa persona también está analizando un proyecto similar, pero de Somalia, y va a decir, no, allá no son pobres, aquí en Somalia son realmente pobres. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa necesidad, tenemos que evidenciar el problema específico. Esa necesidad es la vulneración, lo que nosotros llamamos vulneración. Por ejemplo, el problema puntual es que hay un grupo de personas que no acceden a educación. El problema puntual es que hay una comunidad que no tiene agua potable. El problema puntual es que hay un grupo de población que recién llegaron a una condición de migración y están en unas condiciones de mucha vulneración, están en unas condiciones muy complejas. Como esas cosas así muy puntuales, para eso es necesario que tengamos mucho conocimiento de la población con la que trabajamos o con la que vamos a trabajar. Después miramos fortalezas de la organización en las temáticas que estamos proponiendo. A veces pasa que hay, por ejemplo, organizaciones que tienen experiencia, por poner un ejemplo, en temas de vida, de medios de vida, de sustento, de productividad, y se encuentran una convocatoria muy interesante que digamos es en salud y tienen dentro de la organización una persona que sabe de eso. Eso no es muy útil. Debe ser una fortaleza de la organización, no una fortaleza de una persona dentro de la organización. ¿Por qué es necesario hacer hincapié en eso? Porque después siempre nos van a preguntar ¿y cuál es su experiencia en lo que está proponiendo? Y más aún nos van a decir cuáles son las experiencias de éxito que has tenido con ello, o experiencias significativas también las ponen. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es posible que muchos casos se ven que una organización contrata a un consultor, el consultor viene y les escribe el proyecto, les queda un proyecto muy bien escrito técnicamente, pero puede que pase inicialmente, pero cuando van a hacer el segundo filtro, que es escribir la propuesta ampliada, usualmente ahí se cae porque no hay experiencia y porque la persona que lo escribió eventualmente lo pudo haber escrito más desde sus fortalezas personales que desde lo que la organización sabía hacer. Y eso nos conecta con una categoría que nosotros llamamos modelo, pero no necesariamente es un modelo en términos académicos, sino que nos queremos referir con ello a que la organización debe tener claro cuál es su forma de trabajar, cuál es su estrategia. Es decir, yo trabajo con población privada de la libertad y lo hago a través de 3 programas. Uno es espiritual, otro es de acompañamiento y otro es de familias, por ejemplo. Ahí vemos una estructura clara de acción. Pero si estamos pensando en presentarnos a una convocatoria y yo de entrada no sé qué es lo que mi organización hace, o sé, pero no lo tengo claro, escrito y que todos lo tengan claro, es muy difícil después lograr sostener como el proceso de gestión del proyecto. Finalmente, es necesario que tengamos claro cuáles son las necesidades propias de la organización, o más que necesidades, debilidades. Esto en contextos de cooperación no hay problema en presentarlo, porque la cooperación en sí, o la mayoría de organizaciones de cooperación, también se interesan mucho en fortalecer las organizaciones. Entonces, muchas veces se ve que hay organizaciones, o más bien directivos, que prefieren tapar las debilidades, como con la sensación de que no pueden mostrar una debilidad porque no les dan el proyecto, pero desde el punto de vista nuestro es preferible ser honesto y decir, mire, mi organización tiene estas debilidades y las estamos trabajando, pero no taparlas. Eso puede generar problemas más adelante. Bien, vamos a la escritura de la nota conceptual. Aquí nosotros tenemos escritura del proyecto, pero no es del proyecto como tal, sino de la nota conceptual. Usualmente nosotros buscamos hacer procesos inicialmente de lluvias de ideas.
Entonces hacemos mucha estimulación de ideas, pausas activas, juegos o estrategias pues como de gimnasia cerebral, dibujamos, hacemos cosas con plastilina incluso, mejor dicho, ponemos el cerebro en un contexto en el que esté presto para generar una idea. Después intentamos bosquejar esa idea cuál es. Entonces básicamente aquí en la Fundación Acasas lo que hacemos es un mapa mental en este primer momento, en el que decimos en la mitad del mapa mental, es decir, un círculo en la mitad del tablero, ponemos la población y allí empezamos a sacar unas líneas de acciones que podríamos desarrollar. Ese proceso es muy importante hacerlo en grupo, es muy importante desde nuestro punto de vista que no sea una persona de proyectos que se encargue de hacer todo desde cero, sino que en estos espacios es demasiado interesante cuando se junta todo el equipo y empiezan a aparecer las perspectivas desde otras personas que eventualmente no tengan que ver con el área de proyectos, pero que sí comprenden la necesidad y la población con la que trabaja. Entonces aquí no debemos escatimar esfuerzos en llamar a todos los que consideremos que pueden tener algo que aportar. Este desarrollo de la idea o este primer momento lo que nos permite es tener como un bosquejo general de qué es lo que vamos a proponer. Cuando nosotros estamos haciendo este bosquejo, también invitamos mucho como a las personas que trabajan temas de presupuestos dentro de la organización, sea el tesorero, si tienen asistente contable o contador, o el director en muchos casos lo hace. Entonces lo que hacemos es sobre ese primer bosquejo lo llamamos para intentar hacer una construcción pareja entre lo técnico y lo presupuestal. Apenas esta idea está, empezamos como la escritura. Entonces, esta es más o menos la estructura que nosotros utilizamos para hacer la nota conceptual. Siempre al principio de la nota conceptual ponemos un contexto y aquí buscamos datos. Entonces, tenemos que analizar, por ejemplo, con qué población vamos a trabajar. Si decimos vamos a trabajar con niños que son habitantes de calle, entonces ahí necesitamos buscar en las noticias, en los informes de la alcaldía, en el DANE, en todas partes donde hayan datos estadísticos, cuántos niños en situación de calle hay, dónde están, cuáles son sus principales focos de atención, cuáles son las estadísticas o las proyecciones que ofrecen estos departamentos de datos. Esto es muy importante para poder darle contexto a la acción que estamos realizando y para poder argumentar el problema. Es decir, para que cuando lo lean las personas que reciben nuestro proyecto se den cuenta que no es que nosotros estamos inventando un problema. A nosotros en la Fundación Acasa nos pasaba antes que fallábamos mucho en esto. Entonces enviábamos propuestas muy buenas técnicamente, pero los contextos eran muy pobres, no tenían ni un número, era solo narrativa, era solo como percepciones. Esa falta de rigurosidad nos costó perder muchos procesos, nos costó, pues finalmente nos enseñó, pero en su momento sí es muy frustrante cuando te das cuenta que no te aprueban la idea por un aspecto que no era necesariamente vinculado con la idea. Entonces, en este caso nosotros usualmente ponemos cuánto es el total de la población, supongamos que nos ubicamos ahora en contexto de población con discapacidad, entonces yo diría cuántas personas con discapacidad hay en Colombia, cuántas en Antioquia, cuántas en Medellín, después digo cuántas aproximadamente ahí sí hay en la comunidad, porque es posible que no haya un censo exacto. Y después de describir todos esos datos demográficos, nos tenemos que centrar en describir cuál es el problema de esas personas. Cuando uno usualmente piensa en problemas, uno dice, tenemos muchos problemas, pues hay muchas cosas por apuntar, pero tenemos que enfocar uno específico y darle más énfasis en ese. En esa parte de la nota conceptual podemos argumentar otros problemas o otros problemas que tienen una relación indirecta, tal vez, pero debemos centrarnos en que quede muy claro una parte estadística y otra parte de cuál es el problema o la necesidad. Hay que tener en cuenta que usualmente en los formatos de nota conceptual fácilmente te van a decir que para todo esto tienes 1000 caracteres.
lo cual es casi una página. Entonces, o es una página más bien, entonces debemos seleccionar muy bien qué es lo que vamos a poner allí. Cuando no tenemos mucha claridad sobre qué vamos a poner allí, como un tip técnico que nosotros hacemos es que escribimos como todas las ideas que tenemos para el contexto, por ejemplo, todos los datos, las cosas que han pasado, las percepciones nuestras en papelitos de colores, después empezamos a hacer como si fuera un armatodo, un rompecabezas, y empezamos a mover las fichitas para mirar cómo nos cuadra mejor la información. Esto tiene que ser pensado de una manera estratégica. En estos contextos es interesante no poner datos muy técnicos. Por ejemplo, cuando tenemos temas de salud y la organización no es una organización técnica de la salud, es mejor no poner como expresiones de tanto corte médica que no se entienden a un ojo que no sea pues formado en esa área. Entonces es importante que la redacción tenga un nivel como de generalidad sin que sea superficial. Después venimos a describir la idea. Entonces, en esa parte de descripción de la idea, nosotros nos centramos inicialmente en manifestar qué es lo que está pasando, o más bien cuál es la solución que nosotros planteamos a ese problema. Entonces lo conectamos ahí mismo. Por ejemplo, arriba dijimos, mi problema o el problema de la comunidad con la que yo trabajo es que no tienen acceso a educación a pesar de que hay colegios. Cuando yo empiezo a describir la idea, yo la debería empezar a describir algo así como esta iniciativa busca generar más cobertura educativa en tal comunidad a partir de la articulación del colegio con otras áreas. Estoy como pensando un poco en borrador, pero esa sería la lógica y eso es como lo que queremos que se comprenda, que siempre debemos terminar con la necesidad y conectar ahí mismo con la solución. En esa descripción de la idea vale mucho la pena anotar que esa idea es construida con la comunidad en caso de que haya sido construida. Eso nos da un puntaje muy bueno. Si nosotros allí ponemos que eso no fue que el grupo de técnicos o el grupo de profesores o de líderes de la organización se sentó y dijo esto es lo que ellos necesitan, sino que, por ejemplo, hicimos un pequeño grupo donde les preguntamos, ustedes qué consideran cuál consideran que es la necesidad, cuál debería ser la solución, es genial. Ahora, si logramos encontrar una solución que venga directamente de la comunidad, que se encuentran muchas, entonces en ese caso es importante, después de describir cuál es mi idea maravillosa, decir que eso fue realizado en una construcción colectiva y comunitaria. Esto nos va a dar muchísimo puntaje, muchísimo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si somos una organización técnica o de consultores, vamos a tener más dificultad para que nos aprueben un proyecto de cooperación al desarrollo en la medida en que no vinculemos la comunidad como en esa construcción. En esa descripción de la idea también se menciona, y es muy importante mencionar, un tema de sostenibilidad. Es decir, esa idea después cómo se va a sostener. Ese es, a mi modo de ver, el coco de las personas que en este momento escribimos proyectos, porque básicamente el proyecto nos dice, usted va a tener un presupuesto por 2 años y una vez se acabe ese presupuesto, el proyecto casi que debe continuar, no en el mismo rigor o del mismo tamaño, pero sí debe continuar. Entonces, cuando pensamos la idea y en esa descripción debemos marcar claramente cuál es la estrategia que nosotros tenemos para que una vez el proyecto se acabe, las personas puedan seguir sacando, por decir así, frutos de ello. ¿Esto a qué nos lleva? A que las ideas que pensemos deben dejar productos, deben dejar algún producto que la comunidad después siga utilizando. ¿A qué me refiero con producto? Puede ser a un tema o robótico, o un producto puede ser una cartilla de formación a líderes que la comunidad va a seguir utilizando. Un producto también puede ser un aplicativo virtual, puede ser un dispositivo, puede ser una construcción, algo, no necesariamente tiene que ser físico, pero sí tiene que ser algo que después le quede a esa comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo presento un proyecto
digamos, para población migrante que se asentó en una comunidad en Medellín, y yo digo allí que en ese proyecto los vamos a asesorar para que conozcan sus rutas de atención, y ya, ese proyecto difícilmente me lo van a aprobar. A ese proyecto, ¿qué le faltaría? Que yo diga, bueno, ellos van a conocer las rutas y se van a capacitar, y a partir de allí vamos a generar una red de mujeres migrantes que va a continuar haciendo labores de incidencia y que va a tener un plan a X cantidad de años. Allí se dejó ya una estructura social que se le dio pues como el inicio, y eventualmente va a continuar. O también podemos decir, hacemos el tema con las personas migrantes y les dejamos un material, unas cartillas, unos afiches, unos volantes que les indiquen a otros que que llegan después de que se acabe el proyecto, cómo pueden acceder. En fin último, lo que quiero decir con esto es que siempre debemos dejar algo del proyecto, porque en muchos casos, cuando son proyectos grandes, con los pequeños no pasa tanto, a los 5 años más o menos nos van a venir a hacer una medición de impacto. Entonces, si uno está pensando en presentar un proyecto por encima de los $500.000 aproximadamente, ya debe estar pensando en que a los 5 años, es decir, 3 años después de que el proyecto se acabe, va a venir alguien a decirnos, ve, ¿y qué pasó con lo que hicimos? Lo que vos dijiste que sostenía en el tiempo, ¿si se sostuvo o no? Esto nos mete directamente en que tenemos que pensar cosas de impacto a corto, mediano y largo plazo. Y con esto llegamos a la construcción de objetivos. Hay muchas formas, muchas maneras de construir objetivos. La que predomina en este momento es una metodología que se puede buscar en Google. No sé si es metodología o más bien una técnica tal vez, que se llama SMART. En inglés significa inteligente. Y básicamente lo que nos dice es que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que se pueda medir, ya dije medir, que se pueda, en mi momento, leer y escalar y replicar. Entonces, con que en español, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Muchas veces encontramos objetivos que son muy largos. Por ejemplo, un objetivo en Word, en letra número 12, Arial 12, ya se nos está alargando mucho. Ese objetivo tiene que ser muy concreto. ¿A qué me refiero con un objetivo? Por ejemplo, si hablamos de una comunidad que no tiene acceso a agua, el objetivo debería ser garantizar el acceso al agua de las personas que habitan la comunidad X en el lugar tal, punto. Ya ahí nos queda un objetivo general, tienen que ser así de concretos. Nunca deben llevar más de dos verbos, es decir, que no puedo decir garantizar y promover, o promover y garantizar, o formar y sensibilizar, no, solo uno, o formas o sensibilizas en un objetivo. Esto obviamente viene del marco lógico y nos pone un rigor que nosotros sentimos que muchas veces es lo que nos hace devolver de escribir un proyecto, pero honestamente más que formación técnica para escribir objetivos y esto se necesita es práctica. Entonces es posible que al principio no nos queden, pero si le seguimos trabajando, con los días vamos a ver que logramos acomodar las palabras y las expresiones de mejor manera. Entonces ese objetivo general siempre es un objetivo sombrilla, la idea es que vaya proyectado en términos de lo comunitario y no de lo individual, es decir que en un objetivo nunca vamos a encontrar 20 niños les pasa tal cosa, más fáciles son los resultados. Después del general vamos a encontrar objetivos específicos y allí hacemos referencia como a lo que llamamos líneas. Entonces yo digo que voy a cambiar de ejemplo y me voy a ir para un programa de rehabilitación basado en comunidad con personas con discapacidad en una zona rural. Digamos que yo digo entonces en ese contexto, el objetivo general sería ofrecer, más bien mejorar el acceso a servicios y derechos de la población con discapacidad del municipio X. En los objetivos específicos yo debería poner cómo voy a generar ese acceso. Entonces un objetivo específico
podría ser las personas con discapacidad acceden a servicios de salud, acceden a un proceso integral de diagnóstico y atención, supongamos en salud. En educación decimos, las personas que participan del proyecto, o más bien fortalecer los conocimientos o fortalecer las habilidades de aprestamiento para que estas personas puedan llegar a la escuela. Y después podemos tener otro que sea, digamos, en sustento, fortalecer las unidades productivas familiares para facilitar el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, como vemos, es más o menos como el dicho colombiano de todos los caminos llevan a Roma. Tenemos que hacer que cada uno de los objetivos específicos tenga una relación directa con el objetivo general y que estos asimismo tengan relación entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo en un proyecto, voy a hacer un ejemplo erróneo, en un proyecto puse mejorar las condiciones de la calidad de vida de la comunidad X. Ya de entrada no estoy siendo concreto. Calidad de vida es muy amplio y no dije específicamente con qué, pero bueno, en el primer objetivo pongo que vamos a hacer un tema de garantía del agua, en el segundo objetivo pongo que vamos a hacer un tema de desminado y en el tercero uno ambiental. Esto es muy complejo de argumentar en un marco lógico, porque no hay una línea técnica o temática que acoja todos los objetivos. Entonces el proyecto resulta como tirando para todas partes. En esos casos es donde nos quedan los objetivos mejorar la calidad de vida, porque no podemos enfocarlos. El mismo marco lógico no nos permite hacerlo, no nos da una línea de seguimiento y allí se nos cae el proyecto fácilmente. Bien, objetivos específicos, después en ese tema de objetivos generales y objetivos específicos nos gasta media página, si mucho. Es decir que tres líneas del objetivo general y 9 de los 3 específicos, es súper cortito. Pero llegar a esas 9 líneas o a esas 12 líneas implica un trabajo arduo. Allí de nuevo digo, es importante no frustrarse, a veces uno tiene que irse a dormir hasta el otro día y el otro día cuando se está bañando le sale el objetivo, pero no frustrarse porque la primera es difícil que salga. Después tenemos desarrollo de actividades. Aquí la persona que nos lee el proyecto se va a estar empezando a dar cuenta realmente qué es lo que vamos a hacer, solo hasta esta parte, ya puntualmente. Así que en todo lo que escribimos ahora estábamos haciendo un contexto para que él llegara ya a leer estas cosas concretas. Entonces, cuando hablamos de actividades, es interesante imaginarlo no en la forma como nosotros lo desarrollamos en el día a día, porque en muchos casos, cuando adquirimos la rutina, entonces ya es muy complejo como presentar las cosas de una manera creativa y lo presentamos así muy, muy básico. Les voy a poner errores que hemos cometido nosotros. Por ejemplo, en vez de decir desarrollar un proceso formativo para líderes comunitarios que incluya los enfoques de derechos humanos, gestión territorial, etcétera, ponemos, por ejemplo, como 4 capacitaciones para líderes. Punto. Y esa es la actividad. No, esa actividad está muy mal hecha. Debemos dar más detalles. Debemos decir, muchas veces yo siento que nos preguntan hasta por el color de las medias, pero así es que las aceptan. Entonces uno dice desarrollar un proceso formativo compuesto por 4 capacitaciones para líderes comunitarios, para tantos líderes comunitarios, para 25, para 30, para 40, para los que sea. Estas capacitaciones estarán enfocadas en A, B, C y D, las líneas pues que nosotros vamos a formar. Y se desarrollarán, supongamos, con todas las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, es decir, con diseño universal accesible. Esa actividad está mejor redactada. La persona que la lee puede entender la generalidad de lo que van a hacer. Hay muchas organizaciones que de pronto cooperan desde hace años, que manifiestan que la cooperación ha cambiado, porque hace tiempo usted simplemente decía así, 4 capacitaciones y se lo aprobaban.
Entonces ahora dicen, no, es que están poniendo muchos peros, es que ya es muy complejo, es muy estricto. Sí, una respuesta que yo usualmente doy es, imagínese si usted tiene en su responsabilidad entregar un dinero. Honestamente, yo no lo entregaría si me dicen voy a hacer 4 capacitaciones. Yo obviamente empiezo de una y de esas capacitaciones de qué son y por qué las va a hacer y para qué y cuál es la intención y quién las va a dictar. Entonces es importante que le demos como una buena pensada sin que nos extendamos. Una actividad bien formulada debe tener más o menos unas 5 páginas. ¿Qué preguntas orientadoras utilizamos nosotros? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Y qué pretendo lograr con ello? Si respondemos esas 5 preguntas en la actividad que estamos redactando, seguramente nos va a quedar bien. Ya si no nos la aprueban es porque a la persona no les gusta, pero técnicamente va a estar buena. Y finalmente vamos a hablar de desarrollo, finalmente no, ese finalmente siempre se me mete, pero no es finalmente. Después vamos a hablar de desarrollo de resultados, entonces ahí vamos a decir qué pretendo lograr, ojo que son diferentes a los objetivos. Siguiendo con los ejemplos que planteábamos ahora, en el objetivo yo digo mejorar las condiciones de acceso de derechos de X población en tal municipio. En el resultado que debo poner números, cosas logradas, cifras, cosas concretas. Por ejemplo, aquí yo voy a poner algo así como 700 personas con discapacidad accedieron al servicio de salud y educación en el municipio de tal, así, concreto, comprometido. Hay una modalidad de escribir resultados que es una modalidad como un poco deficiente técnicamente y que se puede leer como muy tibia, que es más o menos la siguiente. En temas de formación sobre todo se encuentra esto. 70 profesores fueron capacitados en ajustes razonables. Ese es el resultado que plantea. Eso no es un resultado. Eso es más bien la evidencia de una actividad o es un indicador o un insumo. Dicen que hay mucho eco en el chat. No hemos cambiado nada aquí. Esperemos a ver si es un poco la señal. Íbamos en que tendríamos que pensar estos resultados de una manera más concreta. Cuando hablamos de esos resultados tibios, siempre nos van a preguntar, bueno, ¿y usted capacita a esos docentes? Y después, ¿qué pasa? Eso es muy difícil, honestamente es muy difícil medirlo. A mí personalmente me cuesta demasiado. Y yo digo, le hago una formación a un colegio en temas de educación inclusiva y lo que la cooperación diga, quiere que yo especifique es por esa capacitación cuántas personas con discapacidad fueron incluidas después. Eso es muy complejo, pero entonces debemos buscar puntos medios. Ejemplo, si yo digo que capacité a los profesores en diseño universal accesible, lo más, un resultado que me podría salir allí es, digamos, que capacité 70 profesores, entonces yo después digo, al menos 35 o 40, pues no escribimos 35 o 40, pero más o menos en esos rangos, implementan algún tipo de actividad de diseño universal accesible en su aula de clase. Por ejemplo, eso suena más a resultado que decir tantos profesores fueron capacitados. Pero ¿eso qué implica? Que nosotros después tenemos que hacer una evaluación o un seguimiento de la formación que hicimos. Esto en un sentido estricto y a la hora de escribirlo, porque cuando uno ya está ejecutando el proyecto y va, por ejemplo, al lugar donde lo está desarrollando, habla con la gente, mira las evaluaciones que le hicieron en el taller, si sos bueno y si tenés un producto bueno, entonces usualmente allí vas a tener como justificar que sí hay un impacto. Pero como en el proyecto todavía no lo hemos hecho ni nos conocen, tenemos que darle como una pensada bien interesante a esos resultados. Entonces, tips para que el resultado quede bien. Cada resultado debe tener 1 número, 2
Primero número, segundo, qué está impactando puntualmente, no qué se hizo, sino qué pasó, qué va a pasar después de lo que se haga. Y creo que con esos como con esas dos cosas básicas, salimos adelante con el tema del resultado. Por aquí Carmen Otalora nos pregunta, ¿pero el número de actividades estaría dentro de los resultados a obtener o definitivamente no? Sí, Carmen. La lógica es secuencial, es decir, que dentro de un objetivo general tengo 3 objetivos específicos. Dentro de cada objetivo específico es posible que tenga 1 o 2 resultados. Y dentro de cada resultado tengo unas actividades. Eso es como la línea del marco lógico y eventualmente para algunas personas puede ser como algo complejo, pero hay algunos tutoriales en internet en los que lo explican como de una manera sencilla y fácil de elaborar, y también hay guías. En internet hay guías de elaboración de marco lógico. Yo recomiendo mucho una de una organización que se llama CEPAL, y hay un libro muy interesante para comprender esa estructura de un señor que se llama Mauricio Naranjo, de la Universidad Minuto de Dios, y el libro se llama El marco lógico para los proyectos de desarrollo. Creo que está en internet, es muy coquito, entonces le permite a uno comprender súper rápido. Vuelvo a la pregunta de Carmen, entonces sí, siempre vamos a tener como las actividades dentro de los resultados, resultados dentro de objetivos específicos y objetivos específicos dentro de objetivo general. Ahora, el número, por ejemplo, voy a dar como el número de los 3 niveles para un proyecto, sería como un objetivo general, máximo 5 específicos, ideal 3, ideal siempre 3. Para cada objetivo específico al menos un resultado. Si tenés 2 está súper bien. Y para cada una de esas líneas o resultados, máximo unas 3 actividades. No se ven bien los proyectos en los que hay demasiadas actividades. Por ejemplo, yo tengo 4 talleres para familias, entonces prefiero poner todos esos 4 talleres en un proceso, más que poner taller 1, taller 2, taller 3. Entonces ahora les decía, desarrollar un proceso formativo enfocado en A, B, C, D. Ahí ponemos esos 4 talleres, no los ponemos como actividad 1.1, 1.2. ¿Por qué? Porque finalmente cuando llegamos al momento en que nos van a aprobar el proyecto, todo ese poco de actividades nos van a generar muchos problemas para poder hacerle seguimiento y control. Después tenemos impacto, problemática que resuelva el proyecto puntualmente y finalmente un cronograma. Hay una parte que nosotros agregamos de presupuesto, pero esta diapositiva tal vez no refleja lo que nosotros agregamos porque realmente agregamos muy poquito, pero nosotros decimos usualmente, el proyecto vale, digamos, 50 millones, la línea 1 nos vale 15, la línea 2 nos vale otros 15 y la línea 3 nos vale 20. Entonces ahí tenemos los 50. Sin embargo, cuando vamos a pensar el presupuesto, nosotros proponemos que estos rubros son interesantes. Entonces, primero que todo, formatos. ¿En qué formato lo debes presentar? Después, claridad en el monto que puedes solicitar, porque muchas veces te dicen es de 50.000, pero le recibimos hasta 40.000 y usted pone los otros 10.000. Después de eso, entonces en actividades podemos pensar espacios, materiales, refrigerios, transportes, hospedajes. ¿Qué necesito para el desarrollo de eso? Si son cosas específicas, honorarios, gastos administrativos, alimentación, equipos audiovisuales, sistematización, gastos bancarios, contables, impuestos y contrapartida. Estos son más o menos los rubros que uno debe tener en cuenta para hacer un proyecto. Ahora, no necesariamente todos esos rubros te los van a financiar. Es muy común que los gastos administrativos no los financien. Entonces debemos tenerlos en cuenta desde la elaboración, porque como sabemos que no nos los van a pagar, debe quedar intrínseco en las actividades, de tal manera que la organización no sufra. Es muy común que para los temas de sistematización no den unos grandes rubros. Entonces, por ejemplo, allí uno puede decir, la sistematización la hago yo como contrapartida, y para esa sistematización me busco un convenio con una universidad, hago un proceso de práctica o de trabajo de grado y ahí tengo la sistematización de mi proyecto. Cosas así nos ayudan a optimizar. Por aquí Beto nos dice que no se escuchó lo del libro. El libro se llama, yo
tengo alguna duda con el título, más bien lo voy a buscar y se los enviamos en un momento en el link. El señor se llama Mauricio Naranjo, es de la Universidad Minuto de Dios, y el proyecto se llamó algo así como Marco Lógico para Proyectos Sociales o Los Proyectos Sociales. Es uno de esos dos nombres, pero lo buscamos ahorita y se lo mandamos con las memorias. Bien, hasta aquí tenemos como la presentación del día de hoy. Son las 6:02, el espacio estaba pensado hasta las 6. Tenemos aquí una información de contacto por si hay más dudas o preguntas y ya dejamos abierto un momento el espacio para mirar si hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando o no. De nuevo les agradezco mucho por la participación y bueno, miremos a ver si llegan preguntas. Por aquí Isabela nos dice que muchas gracias, que muy interesante y valiosa la información. Es con mucho gusto, Isabela. Realmente hay mucho más para hablar acerca del tema, pero el tiempo pues no nos da. Esto era como un abrebocas y solo llegamos hasta la nota conceptual, pero pues sería interesante más adelante profundizar. Bien, por ahora nos agradece Morelva, muchas gracias a ti, Sandra también. No hay preguntas. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Luce, muchas gracias a ti también por compartir hoy con nosotros este tiempo. Bueno, como decía Daniel, pues esto es un mundo de conocimiento acerca de la cooperación y de cómo crear estas ideas. Entonces, pues acá les dejamos los datos de contacto. Si necesitan más información, si requieren algún apoyo, incluso cómo cooperar con nosotros mismos también, pues pueden escribirnos a info@fundacionacasa.org o también al WhatsApp 320-511-2946. Y también por nuestras redes sociales. Allí estamos también súper pendientes de sus comentarios, de la información que necesiten y que nosotros podamos brindarles y de la forma también en que podamos cooperar y trabajar juntos. Entonces nos encuentran en Facebook, en Instagram como @fundacionacasa y nos pueden, en este momento, por ejemplo, nos cuenta Juliet, por acá por el interno, nos estaba contando que ella se encuentra en Bolívar, ella se encuentra específicamente en Cartagena y está programando reuniones de articulación con personas o con instituciones que estén cercanas a este punto del país para poder interactuar con ellos. Así que pueden estar ahí súper atentos con Juliet también. El correo electrónico de Juliet es Juliet, termina en th.sánchez@fundacionacasa.org. Se los vamos a dejar también acá en el chat para que lo puedan copiar. Y en el chat también les estuvimos enviando un link para que por favor ingresen allí y evalúen cómo estuvo esta formación, qué les pareció, si fue importante, Excelente. qué otras cosas quisieran saber. Muchas gracias. Entonces es súper importante y muy valioso para nosotros que ingresen allí y nos evalúen, a ver qué tal nos fue y qué otras cosas podemos seguir haciendo para informarnos entre todos. Bueno, yo, Carlos Mauricio Tencio Barrio de María la Baja, agradece muchísimo a la doctora Denise, a la Fundación Ramas, al profesor Danilo por dando la oportunidad de compartirnos estos saberes de lo que saben y hacen que nosotros podamos también inyectarnos también y poder hacer posible muchas cosas que a veces creemos que no se puedan lograr y a través de esta orientación nos abre mucho el enfoque para poder hacer realidad lo imposible. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Carlos, a ti por compartir esa opinión tan valiosa para nosotros. Muchísimas gracias a todos por los que nos han estado acompañando el día de hoy. Recuerden que si tienen más preguntas las pueden hacer a estos correos electrónicos, nos pueden escribir al WhatsApp
Y Doctora, recuerden, hablaban de una memoria, perdone que la interrumpa. tranquilo. Hablaban de una memoria. ¿Las memorias son en físico o son memorias de virtuales, de live solamente? Vamos a enviarles el correo electrónico que nos dejaron en el listado de asistencia. Vamos a enviarles esta presentación, los links de las páginas que estuvo presentando Daniel para la búsqueda de las oportunidades, el nombre del libro de Mauricio Naranjo y el link de acceso a la página de YouTube nuestra en la que quedará guardado este espacio de formación también. Entonces allí en el correo les estaremos enviando toda esa información. Bueno, entonces creo que sin ser más, les damos muchísimas gracias. Vamos a cerrar este espacio por hoy. Estamos muy agradecidos de que estén hoy con nosotros y recuerden encontrarnos en redes sociales como @Fundación Acasa. Disculpe, Un abrazo en la el distancia. link que Hola. pusieron para evaluación es de asistencia, no carga evaluación, sino asistencia. Ya te enviamos la información. Espérennos acá en el... Revisen por favor entonces ahí en el chat del grupo si es el link, si pueden acceder a ese link para hacer la evaluación. Mellito, ¿puedes llegar a la casa un momentico? Se me ha hecho difícil llegar allá. Sí, bebé, te traes 20.000 pesos, papá, porque tengo aquí y mañana te doy lo otro. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a cerrar entonces este espacio. La información en este momento queda aún en Facebook, va a quedar la publicación y va a quedar todo este espacio de formación. Entonces, por favor, ingresen a diligenciar la evaluación y que tengan una gran tarde. Hasta Doctora, luego. ¿cuándo es la próxima, el próximo evento? Les vamos a estar enviando a través del correo electrónico, el WhatsApp y todas nuestras redes sociales, les vamos a estar enviando información para la próxima formación que vamos a tener. ¿Listo? Listo, listo. Muchas gracias y feliz tarde. Bendiciones. Gracias, Carlos. A ti también. Feliz tarde. Hasta luego a todos. Amén. ¿Qué tal?